¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Después de mucho tiempo volvemos a esta serie de videos en donde narraremos los cómics de la quinta generación de My Little Pony, siendo en este caso el número 14, una historia autoconclusiva que nos introduce un nuevo personaje bastante llamativo. Así que ya se la saben, banda, voy a narrar el cómic en cuestión y a contarles algunas curiosidades y especulaciones del mismo, no sin antes recordarles que si quieren ponerse al día con estos cómics pueden consultar todos los números importantes que han salido hasta ahora en mi lista de reproducción, por lo que sin más, comencemos. Así que nuestra historia comienza con Izzy preparando la sala y contándoles a sus amigas de la visita que recibirán, tratándose de una potranca llamada Violet Rainbow, una joven unicornio a la que Izzy educó en manualidades y hasta obtuvo su Kyurimar en ello, y que ahora viene a Bahía Yagomar para ponerse al día con las lecciones de Izzy y tener una pijamada con ella. Sin embargo, como se podrán dar cuenta, Violet posee una anomalía en el pelaje, ya que posee manchas blancas sin un patrón claro, dando a entender que ella posee algo muy similar al vitiligo, la anomalía de la piel que causa decoloración y deja unas manchas en distintos lugares y tamaños por todo el cuerpo, la cual únicamente posee el 1% de la población, razón por la cual se considera una anomalía genética y hasta una enfermedad. Y como era de esperarse, Violet cuenta que debido a ello ha sufrido acoso por los ponis de Briarwood, algo que le ha generado preocupación por conocer a los amigos de Izzy. Pero Izzy, como siempre, alienta a Violet a despreocuparse y le asegura que sus amigos son los mejores y la van a amar. Por lo que, para empezar su día, deciden ir al jardín comunitario, donde Violet intenta regar las flores, pero para su desgracia termina tropezándose con la manguera y accidentalmente empapa a un pony tras de ella, el cual se acaba asustando por la apariencia de esta y se va corriendo, cosa que lastima la autoestima de Violet. Así que para animarla, Izzy la lleva al puesto de batidos de Sunny, donde conoce a la propia Sunny y le ofrece un batido de remolino arcoíris, pero cuando esta apenas estaba empezando a disfrutarlo, termina tropezando y hace caer justo a la pony equivocada, Posey, quien acusa a Violet de ser una pony de mala suerte, ya que también vio cómo causó el incidente en el jardín. Así que para tratar nuevamente de animar a Violet, Izzy la lleva a May Melody con Pip, donde está por hacerle un tratamiento de melena, hasta que Izzy le tira accidentalmente su batido, causando un cortocircuito con un enchufe y provocando un pequeño incendio, lo que de nueva cuenta causa que tanto Posey como Pip la acusen de mala suerte, esta vez efectivamente causando que moralmente Violet se desmorone y vaya a llorar a un callejón, lo que para su sorpresa termina topándose con algo que no creí que fuéramos a ver, al menos no de esta forma: cebras. Así es, banda, las cebras están de regreso en Equestria, las cuales se hacen llamar Mariama y Skype, algo por demás inesperado dado lo ambiguo y distante que ha sido la G5 hasta ahora con respecto a mostrar otras especies y qué ha sido de ellas, pero estos personajes sueltan datos muy interesantes, ya que la madre Mariama menciona que ella nació en el bosque a las afueras de Bahía Yagomar, donde vivían sus ancestros, los cuales aparentemente tenían conocimiento en pociones, ya que ella le pidió a su madre que le hiciera una poción para verse como pony terrestre, y posteriormente vemos que ellas poseen varias pociones en sus estantes. Además, como podemos notar, estas cebras poseen mucha de la joyería de Secora, que es una joyería inspirada en las tribus africanas. Así que definitivamente la relación de estas cebras con Secora es palpable, no solo en el hecho de ser cebras, sino que poseen costumbres y habilidades únicas de nuestra chamán favorita. Solo les falta hablar en rimas para dejarlo más claro.
Sea cual sea el caso, es que una vez que Mariama le cuenta su historia a Violet, esta le ofrece una poción que la haría cambiar de apariencia, pero intentando hacerle reflexionar sobre que lo que importa es la actitud mostrada ante las burlas de otros, no la apariencia de uno mismo. Por desgracia, Violet se va una vez que obtiene la poción y se la toma toda de un trago, ignorando las instrucciones de Mariama, lo que en un principio pareciese haber surtido efecto eliminando las manchas, pero rápidamente esto causa lo opuesto, alterando los patrones de las mismas, volviéndolas completamente impredecibles. Por lo que regresando con los Mindfind, Izzy le termina teniendo una sorpresa, y es que resulta que ella ya conocía a Mariama y era parte de su plan que estas dos se encontraran, así Violet podría reflexionar mejor sobre las apariencias, terminando las cosas con Violet haciendo amistades con la pequeña Sky y obteniendo un libro de parte de Sunny, el cual habla sobre una clase rara de ponis llamados pintos, unos ponis con manchas muy similares a las de Violet, los cuales también recuerdan bastante a Pipsqueak, quien al igual que Violet podría tratarse de un miembro de esa antigua raza que aparentemente ya se encuentra extinta, pero ya tengo todo un video hablando de ello, siendo así que Violet vuelve a Briarwood con nuevas amistades, una nueva mejor amiga, más conocimiento sobre quién es y sobre todo con un amor hacia sí misma. Pero si ahora quieres ver el primer arco de estos cómics con disco resumido así nomás, o a los Kens de la animación, te dejaré respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.